Hay un silencio que solo se instala en los lugares donde una vez el estruendo de la vida fue absoluto, un silencio que no es vacío sino denso, cargado de ausencias que pesan más que cualquier ruido. Ese silencio te recibe cuando te imaginas acercándote a un vasto rancho escondido entre las colinas ondulantes del Valle de Santa Inés, en California, un terreno de más de 550 hectáreas donde el viento sopla libre entre robles centenarios y el sol se derrama sobre praderas que parecen infinitas. Allí, durante años, se alzó un complejo de residencias amplias, lagos artificiales, piscinas de diseño resort, canchas de tenis iluminadas, establos para caballos y edificios pensados no solo para vivir, sino para soñar en grande. Ese lugar fue el refugio privado, el laboratorio secreto y el centro de operaciones de un hombre que tomó una idea modesta y la convirtió en un imperio que hoy genera billones de dólares al año y alimenta a millones de personas en todo el planeta. Pero ese mismo rancho, con su serenidad aparente, guarda un enigma que ha intrigado a generaciones. ¿Qué sucede cuando una visión compartida se expande hasta límites insospechados, pero los caminos de quienes la iniciaron divergen de manera tan radical? ¿Qué precio se paga por llevar un sueño local a escala global? ¿Y qué queda cuando la ambición transforma no solo un negocio, sino las vidas de quienes lo hicieron posible? Esta no es simplemente la historia de un rancho lujoso que sirvió como escenario de reuniones estratégicas, pruebas de nuevos productos y celebraciones corporativas. Es la crónica profunda, envuelta en sombras y luces inesperadas, de dos hermanos de origen humilde que, sin proponérselo, inventaron un sistema que revolucionó para siempre la forma en que la humanidad come, trabaja y consume. Y es también el relato de un vendedor incansable que vio en esa invención la oportunidad de su vida y la llevó a dimensiones que los propios creadores nunca imaginaron. Los hermanos se llamaban Richard y Maurice McDonald. El hombre que habitó ese rancho como su fortaleza personal y que expandió su idea hasta convertirla en un fenómeno mundial fue Ray Kroc. Entre las colinas tranquilas de Santa Inés, donde se probaron recetas que hoy son iconos globales. Como el Egg McMuffin, el Big Mac o los Chicken McNuggets, persiste una pregunta que flota como niebla matutina: ¿fue esta expansión una colaboración inevitable del progreso, o un giro que dejó huellas profundas de desigualdad en el reparto del legado? Para desentrañar este misterio que se extiende como las raíces de aquellos robles antiguos, debemos retroceder mucho más allá de los años de gloria del rancho, a una época en que América estaba marcada por la escasez, la guerra y la búsqueda desesperada de oportunidades. Corría el año 1940. El mundo ardía en la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba en llamas y Estados Unidos se preparaba para entrar en el conflicto que definiría el siglo. En medio de esa incertidumbre global, en la pequeña ciudad de San Bernardino, California, un lugar polvoriento y soleado en el desierto, dos hermanos de ascendencia irlandesa tomaban una decisión que, sin saberlo, cambiaría la historia de la alimentación moderna. Richard McDonald, conocido por todos como Dick, tenía entonces 31 años. Era el visionario, el que pasaba horas dibujando planos en servilletas, el que veía posibilidades donde otros solo veían rutina. Su hermano menor, Maurice, al que llamaban Mac, era más reservado, más práctico, el tipo de hombre que prefería desarmar una máquina y entender cómo funcionaba antes que hablar de grandes sueños. Juntos formaban un equilibrio perfecto, el ideador y el ejecutor, el soñador y el constructor. Habían llegado a California una década antes, en 1930, huyendo de la pobreza extrema de New Hampshire durante los años más oscuros de la Gran Depresión. Llegaron con menos de $100 en los bolsillos, con hambre real en el estómago y con una determinación que no admitía derrota. Trabajaron en los estudios de Hollywood moviendo escenografías pesadas, un oficio agotador que apenas pagaba lo suficiente para sobrevivir, pero que les enseñó una lección invaluable. La industria del entretenimiento era un negocio de eficiencia, repetición y experiencias rápidas que hacían olvidar los problemas cotidianos. Esa lección la llevaron consigo cuando, en 1940, decidieron abrir su primer restaurante, un pequeño Draden llamado McDonald's Barbecue. El concepto no era original, los Dradens proliferaban por todo California, jóvenes estacionaban sus autos, camareras en patines traían bandejas con hamburguesas, malteadas y papas fritas directamente a la ventanilla. El negocio funcionaba.
generaba alrededor de $200,000 al año. Una fortuna para dos hijos de inmigrantes que habían conocido el hambre verdadera. Pero algo inquietaba a los hermanos. El servicio era lento, los clientes se impacientaban, las camareras cometían errores frecuentes, los costos de operación eran altos por platos, cubiertos y lavado constante, y, sobre todo, la comida no era consistente. Una hamburguesa podía ser perfecta un día y quemada al siguiente. Dick y Mac no podían tolerarlo. Eran perfeccionistas hasta el extremo. En 1948 tomaron una decisión radical, cerraron el restaurante durante 3 meses completos. Cuando reabrieron, el lugar era irreconocible. Habían eliminado a las camareras en patines, habían reducido el menú de 25 artículos a solo 9 esenciales: hamburguesas, papas fritas, batidos de leche, refrescos, café, pastel de manzana. Habían diseñado un sistema de producción en línea inspirado directamente en las fábricas de automóviles de Henry Ford. Cada trabajador tenía una tarea específica que repetía miles de veces al día hasta alcanzar una perfección casi mecánica. Lo llamaron Speedy Service System. Una hamburguesa que en cualquier otro restaurante tardaba hasta 20 minutos ahora estaba lista en 30 segundos y costaba solo 15 centavos, la mitad del precio de la competencia. Se servía en bolsas de papel que eliminaban la necesidad de platos y cubiertos lavables. El éxito fue instantáneo y arrollador. Las familias de clase trabajadora, que nunca habían podido permitirse comer fuera con regularidad, ahora hacían filas que daban la vuelta a la manzana. Los competidores locales empezaron a cerrar uno tras otro, incapaces de igualar ni la velocidad ni los precios. Para 1954, el pequeño restaurante de San Bernardino servía más de 1 millón de hamburguesas al año. Los hermanos McDonald habían creado un imperio modesto pero sólido, un negocio que les permitía vivir cómodamente sin las complicaciones de una expansión descontrolada. Habían probado abrir algunas franquicias, pero la experiencia los había dejado exhaustos y frustrados. Los franquiciados no respetaban los estándares de calidad, modificaban el menú a su antojo, y la consistencia, esa obsesión de Dick y Mac, se perdía. Los hermanos, perfeccionistas hasta la médula, preferían la tranquilidad de controlar un solo restaurante impecable a la incertidumbre de muchos mediocres. Vivían en casas sencillas pero bonitas, conducían Cadillacs pero no los modelos más ostentosos, viajaban ocasionalmente pero sin excesos. No necesitaban mansiones, yates ni islas privadas. Lo que habían construido era suficiente, o al menos eso creían firmemente. Porque en el verano de 1954, un vendedor de máquinas para batidos de 52 años llamado Ray Kroc conducía hacia San Bernardino intrigado por un pedido extraño. ¿Por qué un pequeño restaurante en medio del desierto necesitaba 8 de sus máquinas multimixer cuando la mayoría de los establecimientos apenas compraba una? Ray Kroc no era un hombre común. Era un luchador incansable, un oportunista con sonrisa de predicador y ojos que veían más allá de lo evidente. Había pasado toda su vida persiguiendo el éxito, vendió vasos de papel durante la depresión, tocó piano en orquestas, invirtió en bienes raíces y perdió todo varias veces. A los 52 años padecía diabetes, artritis severa, había perdido la vesícula y parte de la tiroides. Su primer matrimonio había fracasado, su cuenta bancaria estaba casi siempre vacía. Por todos los estándares convencionales, era un perdedor. Pero tenía algo que ni la enfermedad ni el fracaso habían extinguido. Una ambición sin límites y una capacidad casi instintiva para reconocer una oportunidad monumental. Cuando llegó al restaurante McDonald's aquel día de julio de 1954, Kroc se quedó paralizado observando la coreografía perfecta de los empleados, cronometrando los tiempos, estudiando las filas interminables de clientes felices. En ese momento tuvo una visión que los propios hermanos no habían tenido, ellos veían un restaurante exitoso. Kroc veía un sistema replicable en miles, decenas de miles de ubicaciones en todo Estados Unidos y más allá. Esa misma noche, incapaz de dormir, caminó por las calles desiertas de San Bernardino imaginando arcos dorados brillando en cada esquina del país, el olor de hamburguesas flotando en el aire y el Ray Kroc, en el centro de todo, más rico de lo que jamás había soñado. Al día siguiente propuso a los hermanos un trato.
Él se encargaría de la expansión nacional de franquicias, ellos mantendrían control creativo y recibirían regalías. Sonaba razonable. Los hermanos dudaron, habían sido quemados antes, pero Kroc era persistente hasta la obsesión, llamadas constantes, visitas repetidas, promesas de respeto absoluto a su sistema. Finalmente, agotados, Dick y Mac aceptaron. Firmaron un contrato que les otorgaba 0.5% de ventas brutas de las franquicias que Kroc abriera. Parecía generoso. Dinero pasivo sin esfuerzo adicional. Los primeros años fueron de expansión vertiginosa. Kroc abría restaurantes a ritmo frenético, manteniendo estándares estrictos. Para 1959 había 100 McDonald's, para 1965, más de 700. Cada uno era copia exacta del original, mismos arcos, mismo menú, misma eficiencia. Pero la relación se deterioraba rápidamente. Kroc quería control total, tamaño de papas, grosor de carne, temperatura exacta de fritura. Cada intento de los hermanos de modificar su propio restaurante original era vetado. Las regalías prometidas resultaban mínimas comparadas con las fortunas que Kroc acumulaba. En 1961, Kroc hizo su jugada final, ofreció comprar todos los derechos por $2.7 millones, una suma enorme entonces. Los hermanos, cansados de conflictos, aceptaron, pensando que era liberación. Pero exigió pago en efectivo, no acciones, que hoy valdrían billones. Además, una promesa verbal de 1% perpetuo de ganancias nunca se escribió ni se cumplió. Cuando reclamaron, Kroc lo negó. No había pruebas. Como parte del acuerdo, los hermanos conservaron su local original, pero sin derecho a usar la marca McDonald's. Lo renombraron The Big M. Kroc, con cálculo frío, abrió un McDonald's nuevo a pocos metros. Con publicidad corporativa y marca reconocida, el original cerró en meses. Los hermanos perdieron no solo negocio, sino nombre y legado. Mientras Dick y Mac pasaban sus últimos años en modestia, Dick murió en 1971 de insuficiencia cardíaca, Mac en 1986, ambos en casas sencillas. Kroc construía su fortaleza. En 1965 a 1966, tras la salida a bolsa que lo hizo multimillonario, compró el rancho en Santa Ynez Valley por alrededor de $600,000. Lo bautizó J&R Double Arch Ranch, por su tercera esposa Joan y los Arcos Dorados. Más de 550 hectáreas con múltiples residencias. Un lodge principal de 17,000 pies cuadrados con suites lujosas, una casa circular apodada La Hamburguesa por locales, cocinas de prueba donde nacieron productos legendarios, piscinas resort, lagos, canchas de tenis, establos. El rancho era laboratorio y retiro, allí probaba recetas, hospedaba franquiciados para entrenamientos, planeaba expansiones globales, celebraba hitos. Contraste brutal con la vida austera de los hermanos. Kroc vivió opulencia. Jets privados, equipo de béisbol, Padres de San Diego, filantropía selecta. Pero salud decayó, murió en 1984 con fortuna estimada en 600 millones, en hospital, no en su rancho. Joan heredó y quiso donar el rancho para campamento de niños con cáncer, vecinos bloquearon. Vendido en 1990 a empresario de vitaminas, renombrado Circle K Ranch. Vendido nuevamente alrededor de 2020 por casi 30 millones, preservado como propiedad privada de lujo. Hoy, el rancho permanece sereno, símbolo de visión que creó imperio billonario presente en más de 100 países. Pero sus colinas guardan enigma, celebración de expansión audaz o recordatorio de legados compartidos de forma desigual. Los hermanos inventaron sistema que transformó alimentación, eficiencia, consumo global. Kroc lo llevó al mundo. Sus historias se entrelazan inextricablemente. Esta crónica extendida nos obliga a reflexionar largo tiempo. El progreso nace de colaboraciones complejas, a veces imperfectas. El verdadero valor no reside solo en escala alcanzada, sino en huellas humanas dejadas. Innovación compartida puede generar riqueza inmensa, pero también preguntas eternas sobre equidad, reconocimiento y precio de la grandeza.
En el silencio de esas praderas californianas, donde el viento acaricia árboles que vieron nacer iconos globales, persiste la verdad más profunda. Los sueños más grandes a menudo comienzan en lugares pequeños, y su expansión cambia no solo mercados, sino vidas enteras, dejando ecos que resuenan mucho después de que los protagonistas hayan partido.